Es innegable que la injerencia política, económica y militar de Estados Unidos ha determinado y aún determina el destino de los pueblos. Y viene la pregunta: ¿por qué, a pesar de las protestas, de las condenas y de los insistentes llamados a la paz, la política internacional de Estados Unidos siempre ha respaldado las acciones de Israel? ¿Por qué el actual gobierno estadounidense y su base electoral insisten en disculpar las acciones militares y políticas del Israel de Netanyahu? Hablemos de un factor que pocos mencionan. Indudablemente, algo que ha caracterizado la política internacional de Estados Unidos ha sido su continuo y sistemático apoyo a Israel. Y aunque algunos gobiernos estadounidenses han intentado lograr acuerdos que faciliten la convivencia pacífica de Israel con sus vecinos, la mayor parte del tiempo solo han facilitado y quizá alentado ciertas políticas expansionistas y hasta abusivas de Israel. Este apoyo se ha reforzado y hasta endurecido en tiempos recientes con las acciones del actual gobierno estadounidense que buscan censurar y controlar a quienes se atrevan a cuestionar a Israel o a defender a Palestina, aún dentro del propio Estados Unidos. El ejemplo que más resalta es el conflicto legal y político que ha surgido entre el gobierno federal y varias universidades del país que en tiempos recientes habían dado espacio para que sus estudiantes pudieran expresar su descontento hacia las acciones de Israel. Hay varias razones detrás de este continuo apoyo a Israel. Una esencial es el sionismo cristiano. El sionismo cristiano es, en esencia, un movimiento dentro del cristianismo que sostiene la creencia de que el establecimiento y permanencia de los judíos en su tierra original es un prerequisito para la segunda venida de Jesucristo, el juicio final y la llegada del reino de Dios. La denominación sionismo cristiano es relativamente moderna, pero la creencia en sí es mucho más antigua. La palabra Sion hacía referencia originalmente a un monte y luego a una fortaleza cerca de Jerusalén, pero con el tiempo, en la tradición hebrea y judía, Sión pasó a referirse a la propia Jerusalén y luego al pueblo judío y al mismo Israel, pero con un sentido religioso y simbólico. En la propia Biblia, los hijos de Sión eran esencialmente los hijos de Israel. Por esta razón, cuando surgió el movimiento nacionalista judío en el siglo XIX, escogió Sión como símbolo de su movimiento, que así pasó a ser llamado sionista. El sionismo judío fue un movimiento político y secular que buscaba reunir a los judíos dispersos desde la diáspora y darles una tierra para que pudieran formar un Estado-nación propio, con su propia lengua, su propia fe y sus propios valores, objetivo que logró con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. El sionismo cristiano, en cambio, no fue originalmente un movimiento político, sino que fue esencialmente religioso desde sus comienzos. Como dije antes, no se llamó a sí mismo sionismo cristiano hasta finales del siglo XX, pero sus creencias relativas al regreso de los judíos a la llamada Tierra Prometida y el restablecimiento de Israel vienen desde los tiempos de la Reforma Protestante. Sin embargo,
para comprender el desarrollo del sionismo cristiano, debemos remontarnos un poco más atrás, a los tiempos del cristianismo primitivo. En un principio, la creencia que dominó entre los primeros cristianos y luego en el desarrollo de la Iglesia fue la llamada teoría del reemplazo. Esta teoría hace referencia a la creencia cristiana de que con la aparición de Jesucristo se había establecido un nuevo pacto con Dios y que el pueblo elegido ya no era Israel, sino los propios cristianos. A partir de ese momento, todas las referencias a Israel en los textos bíblicos fueron interpretadas por los pensadores cristianos y las propias iglesias en términos simbólicos o alegóricos. Sin embargo, un pequeño sector del cristianismo primitivo pensaba que la Biblia no debía leerse simbólicamente, sino que debía leerse literalmente, o lo que ellos pensaban que era literal. El asunto es que esta idea permaneció en pequeños grupos durante mucho tiempo, hasta que con la llegada de la Reforma Protestante y el Gran Cisma, esta idea fue adoptada por muchos protestantes, de manera que para ellos todo cuanto aparecía en los textos bíblicos era real y no simbólico. Si decía Israel, debía entenderse el pueblo judío. Al mismo tiempo, esta lectura supuestamente literal de la Biblia se combinó con una corriente de pensamiento muy fuerte dentro del cristianismo llamada milenarismo. El milenarismo cree que se producirá la segunda venida de Cristo y que luego de un reinado de 1000 años se dará la batalla final contra el mal, el establecimiento del juicio final y finalmente la llegada del reino de Dios en la tierra. Entonces, aquellos que leían literalmente la Biblia comenzaron a creer que las profecías se referían a su futuro y que si estaba escrito que el reino de Israel mantenía una relación especial con Dios, así debía ser entendido. Estas ideas siguieron circulando en los siglos que siguieron, principalmente entre los evangélicos y otros grupos protestantes, pero fue en el siglo XIX cuando recibieron un nuevo impulso con la aparición de una corriente de pensamiento cristiano llamada dispensacionalismo. El dispensacionalismo creía que Dios mantenía una continua relación con el ser humano a través de lo que llamó dispensas, o sea, especiales períodos marcados por determinados eventos. Y afirmaba que ya se habían producido 6 dispensas a lo largo de la historia humana y que la última dispensa sería precisamente el juicio final, y que una señal esencial de esta última dispensa sería el restablecimiento de los judíos en el Israel original. Al mismo tiempo, como justificación para bendecir al pueblo judío y apoyarlo, los dispensacionalistas citaban un pasaje del Génesis en el que Dios le dice a Abraham: a quienes te bendigan, bendeciré, a quienes te maldigan, maldeciré, y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. El caso es que este tipo de creencias fue creciendo en muchas iglesias evangélicas de finales del siglo XIX y principios del XX, y aún en las más moderadas existía una inclinación sostenida por respetar y apoyar a los judíos precisamente por considerarlos el pueblo original de Dios. Y aún así, el movimiento seguía siendo principalmente religioso. Pero cuando en 1948 la ONU patrocinó el establecimiento del Estado de Israel
y cuando el propio Israel logró vencer a los árabes en las guerras de 1948 y 1967, el movimiento creyó que las profecías bíblicas se estaban cumpliendo y que lo que tanto esperaba estaba cerca. A partir de ese momento, el movimiento se hizo más activo en la política estadounidense y adquirió influencias y conexiones políticas, en especial en los gobiernos republicanos, pues ahora estaba decidido a prepararse para lo que estaba aguardando. No es de extrañar entonces que hacia finales del siglo XX el movimiento adoptara la denominación sionismo cristiano o cristianismo sionista, en clara alusión a Sion como Israel y a las acciones del sionismo judío que habían hecho posible la reaparición de Israel en su tierra original. Este movimiento ha crecido sustancialmente en el evangelismo estadounidense e incluso se ha expandido a América Latina, donde numerosas iglesias evangélicas mantienen las mismas creencias sionistas cristianas. Solo un sector de iglesias evangélicas se ha apartado de tales creencias e incluso ha cuestionado las políticas israelíes, pero no es un sector mayoritario. Dicho lo anterior, hay que tomar en cuenta que dado que gran parte del pueblo estadounidense pertenece a las iglesias evangélicas y dado que el sionismo cristiano se ha expandido en la mayor parte de esas iglesias, no es de extrañar que un amplio sector estadounidense manifieste un decidido apoyo a Israel. Ahora bien, ¿qué papel tiene Trump en todo esto? Acompáñenme en el siguiente video y les cuento. Por ahora, ahí se los dejo.